En el día de hoy, pues, se nos narra este evangelio tan bonito en el que se basa, como dice el Señor, toda la ley y los profetas, ¿sí? Y en este, diríamos, ciclo del amor entre Dios y el ser humano, y digo ciclo porque empieza de Dios, pasa por la persona, sigue por la comunidad y termina en Dios. Ese es como el ciclo, ¿no? Empieza en Dios, pasa por la persona, sigue por la comunidad y termina en Dios. En ese ciclo, pues, hay que decir que el ciclo empieza en Él, ¿sí? O sea, Dios es la fuente de todo el amor, del amor perfecto, el amor permanente y el amor incondicional. Esa es la forma como Dios ama, de forma perfecta, permanente, incondicional. El amor de Dios nunca corta el amor por nosotros. Por más que pequemos, por más que nos equivoquemos, por más que nos alejemos de Él, Él nos ama siempre, incondicionalmente, permanentemente. Es esa línea de amor, diríamos, esa fuente del amor no tiene discusión, ¿sí? Hay muchas pruebas de cómo Dios nos ha amado y por qué Dios nos ha amado, que pues en realidad no hay discusión de que Dios alguna vez haya dejado de amarnos o cosas así. No, eso nunca ha pasado. Y la primera prueba de que Dios nos ama incondicionalmente es la creación. Dios es todopoderoso y Él no necesita de la creación para ser más Dios. Él no necesitaba crear nada para seguir siendo todopoderoso. Sin embargo, crea el universo, crea el mundo, el cielo, la tierra, todo lo que existe, y todo lo crea con un solo fin, por el amor que nos tiene a nosotros. No hay otro fin para la creación del universo. Dios nos hizo con amor y nos tiene tanto amor que nos dispone todo para que nosotros seamos felices. Pero hay algo en esa disposición de Dios que debemos tener bien clara. Dios no nos necesita. Eso tiene que ser claro. Dios no nos necesita. Dios no necesita el universo. Dios no necesita nuestros sacrificios. La diferencia entre los falsos dioses y el Dios verdadero es que los falsos dioses siempre pedirán sacrificios. Recuerdan en la antigüedad que incluso se hacían sacrificios de niños, sacrificios humanos, sacrificios de doncellas. ¿Y para qué? Para calmar la ira de los dioses, para que los dioses se apiadaran de nosotros y hubiera lluvias. Entonces había que sacrificar algo. Ese es el falso Dios, el que se alimenta de nuestros sacrificios y necesita de nuestros sacrificios para sobrevivir, ¿sí? Dios no necesita de nuestros sacrificios. De hecho, si yo soy santo, no lo hago más Dios a Él. Y si yo soy pecador, no lo hago menos Dios. Él en realidad no nos necesita, pero en un acto de amor infinito, nos dio todo lo que nosotros necesitábamos. La segunda prueba, hay muchas, pero solo pongo dos para la predicación, de que Dios nos ama infinitamente es el perdón que Él nos ofrece. A pesar de que nos dio todo para ser felices, no lo somos por culpa del pecado, por culpa del pecado que hay en nosotros, y el Señor, para liberarnos del pecado y de la muerte, mandó a su Hijo único, para que Él muriera en la cruz y a través de Él tuviéramos vida eterna, ¿sí? Dice el cantautor Martín Valverde, mira la cruz, esa es su más grande prueba. Nadie te ama como Dios, ¿sí? Esa es la grande prueba del amor de Dios y es la ratificación de que les digo, Dios no necesita de nuestros sacrificios. Dios no vive de nuestros sacrificios, pero en un acto inmenso de amor hizo que nosotros sí viviéramos del sacrificio de Dios. Por eso venimos a la Santa Misa.
a participar todos del sacrificio eucarístico para que podamos nosotros alimentarnos de Dios. ¿Sí ve cómo es la diferencia entre el Dios falso y el Dios verdadero? El Dios falso se alimenta de nosotros y nosotros en realidad nos alimentamos del Dios verdadero. Entonces, en esa línea de amor, digamos, esa primera parte no tiene problema. Dios nos ama incondicionalmente. El problema empieza cuando llega ese amor a la persona, ¿sí? Porque el amor de Dios se puede dañar en nosotros por dos razones, básicamente. Hay muchas, pero pongamos dos. Primero, falta de autoestima. Falta de autoestima. Quererme menos de lo que me debo querer. Sentirme menos que los demás. Sentirme no amado. Sentirme poca cosa. Ahí se deforma el amor de Dios porque no soy poca cosa. En realidad soy imagen y semejanza de Dios. Cuando yo me alejo de esa realidad, empieza a haber desamor en mi alma. No amor, sino desamor. Y entonces, si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a los demás? ¿Y cómo voy a cumplir el mandamiento de amar a los demás como me amo a mí mismo? Entonces, ese es un problema serio que hoy en día se vive con enfermedades graves como la depresión y todas esas enfermedades mentales que son causa de esa falta de amor hacia uno mismo, ¿no? Bueno, pero hay otra, que una es por falta, ¿no? Falta de autoestima, y el otro sería por exceso de vanidad. Cuando uno se vuelve narcisista, ¿sí? Es decir, que uno piensa que nadie es mejor que uno, que nadie es más bonito que uno, que los demás son feos, que al único que debo cuidarme es a mí mismo, y entonces se cambia, el amor propio se vuelve egoísta, ¿no? Se vuelve muy narcisista, y de ahí salen algunas teorías que funcionan a veces, pero a veces funcionan mal, ¿sí? Todas estas motivaciones ahora que hay, ¿no? ¿Cuál es la persona más importante del mundo? Tú. Yo soy la persona más importante del mundo, ¿sí? Lo triste de todo eso es que el que no tiene autoestima no se la cree, y el vanidoso sí. El vanidoso sí se la cree. Entonces, definitivamente, el que está excediéndose en ese amor tampoco puede continuar con el amor de Dios, porque se ama tanto que no es capaz de pensar en los demás. No es capaz de pensar en los demás, solo se queda pensando en sí mismo, ¿sí? Y entonces ahí empieza como los carritos en la nieve, como a deslizarse, porque empieza a patinar ahí, el uno porque le falta quererse a sí mismo y el otro porque solo se quiere a sí mismo, ¿sí? Entonces esas serían las dos dificultades que tiene el amor personal para seguir que continúe el amor de Dios a través de nosotros. El amor que le tenemos a Dios no es directo, es decir, no es que Dios me ama y yo le correspondo, le amo, porque tiene que pasar primero por la comunidad, por los demás, por el hermano, ¿sí? Dice el mismo Señor: quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso. O sea que para poder completar el ciclo del amor hacia Dios, tiene uno que necesariamente pasar por el amor al prójimo. Y ahí sí que hay un problema, porque si no somos capaces con nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser capaces con tolerar a los demás? ¿Sí? Ahí pongo yo dos problemas también. El uno es el odio, y claro, ahí se rompe todo. Si yo cultivo odio en mi corazón, ahí rompo el amor de Dios. Rompo el amor de Dios, ya de ahí no pasa, porque no podemos
amar a Dios y odiar al hermano. No es posible, ¿sí? Eso no existe. Entonces, pues el odio es simplemente eso, ser mentirosos, o sea, pretender amar a Dios, pero si hay alguien que le tengo odio, que tengo un deseo de venganza por algo que me hizo, o cualquier cosa. Y aunque pudiéramos humanamente justificar ciertos odios, justificar ciertos rencores, la verdad es que cristianamente no es posible. En cuanto se justifica un rencor, cortamos el amor de Dios en nuestra vida. Es por eso tan difícil y tan complicado mantener ese tipo de rencores en el corazón, ¿no? Y la segunda ya no es por odio, la segunda es el amor falso. Y el amor falso hoy en día sí que se ve, porque hoy en día hemos confundido amor con tolerancia, ¿sí? Y entonces parece ser hoy en día que si me amas tienes que tolerarme como soy. Tienes que soportar absolutamente todo lo que hago y todo lo que pienso y todo lo que decido, ¿sí? Y resulta que cuando se confunde el amor con la tolerancia, se queda uno sin la posibilidad de la corrección, sin la posibilidad de la corrección. Es decir, si no hay posibilidad de corregir, no hay amor tampoco. Un papá no es el que le tolera todo, un buen papá no es el que le tolera todo a sus hijos. Si su hijo se está haciendo daño, le va a corregir. No le va a decir, ay, no te preocupes, sigue haciéndote daño. Yo, porque no sufras, porque no sientas que no te amo, yo voy a dejar que hagas lo que quieras. Saben que eso no es así, ¿verdad? Uno tiene que, en ocasiones, aunque cause un poco de malestar, decirle a la persona, lo siento, pero eso no es correcto. Y un buen amigo, ustedes jóvenes que tienen tantos amigos, piénsenlo bien, un buen amigo no es el que te tolera todo lo que haces, el que te hace sentir bien a toda hora. Quizás el buen amigo es el que te hace un reclamo, te dice eso no es correcto y te hace sentir mal. Y es más buen amigo ese que el otro que simplemente por no perder tu amistad o por no verte enojado, por no verte triste, no te dice la verdad. Y ese es un falso amigo, ¿no? Entonces, en esto de las relaciones, creo que es lo más difícil, la relación con los demás, ¿no? Ese amor al prójimo es todo un arte. Les he dicho y muchas veces les he comentado que mientras vivamos en comunidad, ya sea la comunidad conyugal, ya sea la comunidad familiar, ya sea la comunidad de la iglesia, ya sea la sociedad donde vivimos, mientras vivamos en comunidad, va a ser siempre difícil relacionarnos porque somos personas diferentes todas. Y vamos a tener conflictos y vamos a tener dificultades, pero hay que saberlas superar, ¿sí? Siempre les he dicho que solo existe una comunidad en donde nadie pelea, y ya saben cuál es, ¿verdad? El cementerio, esa es donde nadie pelea, ya nadie le echa a la policía al otro diciendo, oiga, usted anoche roncó muy fuerte, ¿sí? Como las tumbas son tan cerquitas, quizás lo siente mucho. No, allá no existe eso, pero nosotros no estamos muertos, estamos vivos y por eso tenemos ciertos conflictos. Una señora alguna vez, hablando con sus compañeras de trabajo y acerca del matrimonio, les daba consejos y les decía, miren, lo más difícil dentro del matrimonio, lo más difícil son los primeros 10 años. Eso es lo más difícil. Y le preguntaron, ¿cuánto lleva de casada? Y dijo, 10 años. Pues bueno, qué bueno que tenía esperanza, que de ahí para adelante sería mejor, ¿verdad? Pero eso es, o sea, las relaciones humanas siempre van a ser difíciles, pero solo pasando por esa buena relación con los hermanos, volveremos al amor a Dios, ¿sí? Volveremos al amor a Dios. Y aunque la salvación es un asunto personal, y a cada quien nos van a pedir cuentas personales de nuestra vida, nos van a pedir cuentas es de lo que hicimos con los demás. O sea, necesitamos la comunidad. ¿Recuerdan la pandemia cómo fue de bonito? No había que venir a misa.
no había que salir al frío. Algunos veían misa desde la cama, acostados, ¿sí? Y tomando café. Genial, ¿cierto? Pero ¿qué pasó después la gente dice, después de 3 años? No, mentiras. Hace unos días estuve mirando los récords de cómo fue cuando nosotros empezamos a pedirle que se registraran para venir a misa y cuando terminaron. Fueron 3 meses. 3 meses. ¿Ustedes pueden creer que fue tan poquito? En 3 meses la comunidad se destruyó. Si hemos durado 3 años para volver a tener el grupo de monaguillos, para volver a tener el grupo de lectores, para volver a tener el grupo de ministros, para tener los coros, fue muy difícil. ¿Por qué? Porque sin la comunidad la iglesia se acaba. Sin la comunidad la iglesia se acaba. Por eso el día que usted no tenga ganas de venir a misa, venga por los demás. Porque los demás necesitan verlo. Porque los demás necesitan de su fe para alimentar su propia fe, ¿no? Y claro, en esto del amor, pues fallamos mucho. Fallamos como persona, fallamos como comunidad, pero Dios no falla. Dios no falla. Por eso, aunque el ciclo se interrumpe un poco entre nuestra vida y la vida comunitaria, el Señor sigue alimentándonos. Y es por pura gracia de Dios que nosotros volvemos a amarle a Él. Es por pura gracia de Dios que nosotros amamos a nuestro prójimo. Es por pura gracia de Dios que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Porque Él sí nos mantiene un nivel de amor ininterrumpido que siempre llegará a nosotros y nos permitirá salir de toda dificultad que tengamos, de todo desamor que tengamos, y podremos, a través del amor al prójimo, volver a tener ese amor hacia Dios. Dicen los santos, el objetivo del ser humano es vivir para amar a Dios. Es todo nuestro objetivo. Quizás tengamos muchas aspiraciones en la vida, pero si no vivimos para amar a Dios, para amar al prójimo, hemos perdido el tiempo, ¿no? Entonces, pues pidámosle a Dios que ese mandamiento, el primero que nos dijo, que amáramos a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se cumpla de una manera seria y responsable en nuestra vida, aprendiendo a amarnos, a querernos a nosotros mismos como imagen y semejanza de Dios, aprendiendo a querer a los demás y nunca dejándonos, nunca soltarnos de la mano de Dios, porque el día que lo hagamos estamos perdidos.